Les damos la bienvenida a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lobi. Y yo soy Marian de Yaca y bueno, muy bienvenidos a todos a este tema que vamos a ver si no se retuercen como gusanitos en sal. Pero es un buen tema, es un tema que nos puede poner a ver esas partes de nosotros mismos que a veces no queremos ver, pero que sí es importante que podamos observar, ¿no? Es estas partes de nuestra sombra que son obvias, que no están tan ocultas, pero que vienen de la sombra y que no nos gusta verlas. Ay, sí. Nadie quiere admitir que tiene esta Nadie. parte oscura. Y sí, estamos para que se quiten la duda. Estamos hablando de la envidia, ¿no? La envidia. ¿Quién levanta la mano diciendo yo soy envidioso? Yo siento envidia cuando me cuenta alguien algo que le pasa maravilloso en su vida, ¿no? ¿Por qué es, Marianne, que alguien nos cuenta algo bueno y en vez de alegrarnos sentimos así como una incomodidad, como algo se retuerce Ajá. adentro? Sí, ¿verdad? Fíjate que, ahorita que empezamos, se me vino la imagen de Blancanieves y la madrastra, ¿no? Esta madrastra malvada que le preguntaba al espejo, todos los días quién es la más hermosa, y envidiaba muchísimo la belleza de Blancanieves. No era nada más la belleza que envidiaba, era su inocencia, su alegría, su capacidad de estar feliz y de hablar con los pájaros y de cantar y de bailar. Y esto era lo que envidiaba profundamente la, la reina, y la envidia tanto que la manda a matar. Entonces, ¿cómo la envidia puede apoderarse de nosotros, a veces sin que nos demos cuenta? A veces nos damos cuenta, pero lo queremos ocultar a toda costa. Y y siempre que hay envidia es porque queremos lo que tiene el otro. Hay algo en el otro que creemos que nosotros no tenemos o que no podemos desarrollar, y entonces lo queremos a toda costa, ¿no? Ay, sí. ¿Y qué es esto? ¿Qué es realmente la envidia? Em, Hablaríamos de la envidia como algo que surge, como una emoción que surge por un dolor, por una tristeza, por un enojo, que surge en nosotros cuando vemos que alguien posee algo que nosotros carecemos, ¿no? Entonces, siempre que sentimos la envidia es porque hay una sensación de carencia y una competencia. Evidentemente, si no existe comparación, difícilmente va a haber envidia. Si no sentimos que nos falta algo todo el tiempo, pues difícilmente vamos a sentir envidia, pero estos serían como básicamente los 2 componentes, la comparación y la sensación de carencia, que no es más que una creencia, ¿no? Y viene de la competencia, de qué tanto nos compararon con otros. Cuando éramos niños, nos compararon de manera continua con un hermano, con un vecino. Los maestros nos compararon también todo el tiempo con el niño que sí se porta bien, el niño que sí trae la tarea, o la niña que se saca 10 todo el tiempo, o el que hace el mejor deporte. O sea, si nosotros vemos, pareciera que tanto en la casa como en la escuela son los mejores lugares en donde están todos los ingredientes para que la envidia se cocine, y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a esa olla y comer un poquito de la envidia para que la envidia nos posea, ¿no? Porque es como, ¿te acuerdas en El Señor de los Anillos que Gollum Mm. estaba poseído de la envidia y de los celos también? Pero la envidia era así, como quería, él quería el anillo del poder todo el tiempo, él quería lo que los otros no tenían.
Y cuando la envidia es muy fuerte, verdaderamente te posee. La última persona que se va a dar cuenta o que va a aceptar que tiene envidia, pues es la persona que está sintiendo la envidia. Mm, como que hay un gran vacío atrás de la envidia, ¿no? Hay un enorme vacío, por supuesto. Pues hay una carencia, hay un vacío, sí. Y hay una profunda inseguridad. ¿No? Es el vacío, la carencia, la inseguridad, sentir que no somos suficientes, porque además siempre nos comparan para lo peor, ¿no? Es mira aquel que sí corre, mira aquella que sí es bonita, mira aquella que sí se porta bien, mira ese niño que no grita, mira ese otro que no hace berrinches, mira ese que saca 10 o que tiene las mejores notas en la escuela, mira, ay, mira qué educado, él sí le quiere dar un besito a las personas que no conoce, o sea, siempre en la comparación, y la comparación va a surgir en la infancia. Entonces, siempre en la comparación, pues nosotros llevamos las de perder. Hay otro que va a hacer las cosas mejor que nosotros. Hay otro que va a tener lo que nosotros no tenemos, ¿no? Porque también, a lo mejor, no nos comparan a nosotros, pero a lo mejor mamá sí se compara o sí se comparaba con alguien más. Se podía comparar con su comadre que se vestía mejor, se podía comparar con la casa de enfrente que era más linda, se podía comparar con lo que sea, ¿no? Pero siempre escuchamos cómo la madre se hacía menos porque se comparaba con alguien que tenía más. Y con todos estos comentarios en donde lo que hay atrás es una profunda envidia, ¿no? Ay, sí, mírala, cómo camina, se cree mucho. Ay, sí, mírala cómo habla de su trabajo. Ay, ya se siente famosa, ¿no? O sea, todos estos tipo de comentarios en donde no vamos a expresar directamente tengo envidia, van a estar cubriendo como un mal disfraz, pues toda una sensación y una emoción de envidia que la verdad tiene pésimas consecuencias porque la envidia nos carcome la energía, la envidia destruye las relaciones y una persona a la que envidiamos le mandamos energía muy negativa que puede llegar a afectar al otro. O sea, como la base, supongamos en la infancia, es como la competencia por el amor, el reconocimiento, la mirada de papá y mamá. Exactamente. Es el amor de papá, de cualquier autoridad. Porque tienes envidia en casa y tienes envidia en la escuela. Entonces, en casa la autoridad es papá y mamá. Y continuamente vas a estar siendo o escuchando eh, comentarios en donde tu hermano o tu hermana es mejor. Lo que decíamos, no solamente el vecino, ¿no? Está la comparación entre los hermanos, entre los primos, con los sobrinos. Yo tuve tíos de mi edad, imagínate. Entonces, no nada más tenía hermanos, tenía tíos de mi edad. Entonces, la comparación y la competencia estaban de a peso en mi familia. Em, o la comparación con las familias, dentro de las familias, no nada más como esa familia vive mejor que nosotros, sino nosotros no somos como esa familia, como si la manera de ser de tu familia fuera superior a cualquier otra. Mm, Y esta bueno, también es una comparación, ¿no? En donde también puedes llegar a sentir envidia. O nosotros no tenemos tanto dinero, pero somos buenas personas. sí, sí, sí. Ay, yo, por ejemplo, me acuerdo de tener envidia de mis hermanos por ser hombres, Ah, ¿no? De sí, tener dos hombres, tengo tres hermanos hombres, ¿no? Entonces, soy la única mujer, necesito ser hombre para poder como tener las mismas posibilidades, atributos, no sé, mirada, atención.
Sí, claro. Si Freud te pudiera escuchar, Freud diría: "Ajá, tengo razón. Las mujeres lo que envidian es el pene de los hombres", ¿no? Entonces, Freud te diría: "Lo que tú realmente estabas envidiando era que no tenías esa cosita que sobresale del cuerpo de los niños, y era lo que tú querías", ¿no? Pero sí, siempre va a haber pues, puntos de comparación muy fuertes entre los hermanos, entre la misma familia, ¿no? ¿Y qué tanto la envidia está sostenida por esta creencia de que los demás tienen una vida más fácil, los demás tienen más, o sea, como estas frases que están, bueno, para mí esta de "the grass is always greener on the other side", ¿no? El pasto siempre parece más verde en el otro lado. Casi en todos lados hay como una frase de ese estilo. Exacto, sí, 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 y surge de la comparación, en donde lo mío no es suficiente, lo que sea que yo tengo no es suficiente, y siempre voy a encontrar que el jardín de enfrente es más verde que el mío, que lo que tiene el otro es mejor que el mío, que lo mío. Está basado en comparación y en yo ponerme menos. Lo que decíamos en un inicio, la carencia, el vacío. Venimos de la carencia, venimos del vacío. Y además porque solo vemos un pedacito de lo del jardín del otro, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de niña mirar la familia de una amiga y decir, ay, ella sí tiene los padres perfectos, los amorosos. Claro, pero solo estaba viendo unos 5 minutos cada 3 meses de la convivencia familiar y no realmente todo lo que implica, ¿no? No las discusiones, ¿no? Las broncas, las peleas, lo que sea, ¿no? Es Exacto. Sí, vemos un pedacito y creemos que eso es todo y que eso es lo mejor, pero, siempre, pues, va a haber algo que envidiemos. Yo me acuerdo cuando era muy pequeña, había una niña que vivía por ahí, por mi rumbo, que me acuerdo tan bien de ella, se llamaba Pía, y Pía tenía todo lo que yo no tenía. Pero, ¿a qué todo me refiero? Fíjate, ella era segura de sí misma, yo era insegura. Ella hablaba y decía lo que quería, yo me quedaba callada. Ella era extrovertida y platicaba con todo el mundo. Yo era muy tímida y no platicaba con nadie. Entonces, para mí, Pía era esta mezcla entre alguien que admiras profundamente y al mismo tiempo envidias, ¿no? Es como ella tiene todo lo que yo no tengo. Ella se comporta de toda una manera en la que yo no puedo, yo quiero llegar ahí. Sin embargo, Pía, como también que esta es una cosa que tiene la envidia, vamos a hablar de una parte positiva, entre comillas, porque como es algo porque surge de una carencia, de un vacío, también la envidia se puede convertir en admiración y en un punto al cual tú puedes llegar, como esto, ¿no? Esta niña, que era mi vecinita, ella para mí fue como un modelo de yo quiero ser así. ¿Qué se tiene que hacer para poder ser extrovertida, segura de ti misma, decir lo que quieres, hablar con toda la gente sin miedo? Eso era lo que yo anhelaba profundamente, no quedarme en un rincón callada observando a los demás con muchísimo miedo de lo que fuera, ¿no? Entonces, em, pero claro, yo no veía, pues, estaba yo muy chiquita, yo no veía que yo tenía envidia, yo no veía yo no decía: "Ay, yo le tengo envidia a esa niña". Yo nada más veía su comportamiento y observaba mi comportamiento y decía: "Eso que ella tiene, yo lo quiero. Eso que ella tiene, yo quiero ser". Y es interesante porque a veces envidiamos cosas, pero a veces envidiamos maneras de ser, no necesariamente cosas. Y cuando envidiamos maneras de ser o incluso cosas, ¿cómo le podemos dar la vuelta para que se vuelvan,
en un objetivo, no desde la competencia, porque cuando yo era niña no era como que yo quisiera ser mejor que Pía, no estaba compitiendo con ella. Ella se convirtió en mi modelo de admiración, en el tipo de niña en el que yo me quería convertir. Y lo logré, nada más que lo hice hasta que fui adulta, pero me llevó muchos años, muchas terapias, muchos cursos, muchos retiros, mucha meditación, y lo logré y dije, ya llegué. Qué hermoso, sí, y el recuerdo de Pía que no se va y me encanta, me recuerdo mucho cuando me dijiste una vez, ¿no? A ver, eso que estás envidiando, ¿cómo puedes invitarlo a tu vida? ¿Cómo tú puedes dártelo a ti misma? Ujú. ¿Cómo puedes crear eso para ti? Exacto. Y bueno, que quizá ya nos estamos adelantando mucho como a ir dando soluciones, pero cuando logras esto, cuando tú vas por lo que anhelas, por lo que quieres o por lo que sientes que te hace falta, no vas por la competencia. No vas para ser mejor que el otro. Por ejemplo, si quieres envidias el coche de alguien y entonces tú vas por un coche así, pero quieres competir con el otro, quieres demostrarle que tú le ganaste, que tú tienes mejor coche que él. Entonces, ahí la envidia no se sana. Y vamos a ver un poquito más al final de qué manera podemos aprender a observar la envidia y de qué manera la podemos empezar a sanar. ¿Y qué tanto la envidia o qué pasa con la envidia y el estado de conciencia de abundancia y gratitud? No hay. En la envidia no hay gratitud, en la envidia no hay abundancia. Porque si la envidia viene de lo que falta, del vacío, entonces lo que hay es escasez. No hay abundancia. Y en la envidia, continuamente vas a estar pensando, que lo que el otro tiene es mejor, que lo tuyo no es suficiente, lo que recibes nunca jamás va a ser suficiente. Entonces, ante la insuficiencia, pues la capacidad de gratitud está ausente, no existe. La gratitud surge cuando hay suficiencia, cuando nos sentimos llenos y completos, cuando hay satisfacción, pero desde el vacío ni abundancia ni gratitud. Son estados desconocidos para la inconsciencia. Cuando llegamos a la gratitud y es porque ya hay un estado de conciencia. La abundancia, lo hemos dicho en muchísimos episodios, también es un estado de conciencia. Entonces, estar parados desde la abundancia y la gratitud es tener una conciencia despierta. Pero la envidia también puede ser una de las señales de la conciencia dormida, de la inconsciencia, de los actos irreflexivos, de la competencia desmedida. Ujú. Y permea todos los estratos sociales. Permea todo, sí, claro, todos los estratos sociales y todas las áreas de la vida. Ujú, lo puedes ver en tu vida personal, en tus relaciones, en tu vida laboral, lo puedes ver en todos lados, incluso lo puedes ver en un entorno que se diga espiritual. En donde va a proliferar la envidia, en donde vas a envidiar que el otro medita mejor que tú, que el otro tiene unas visualizaciones increíbles, que el otro canaliza información, que el otro se puede quedar sentado sin mover ni una pestaña cuando a ti ya te duelen las rodillas, los tobillos, ¿no? Ya te empezaste a encorvar, ya te quieres mover y no te puedes mover porque ya se te durmieron las piernas y ya te hormiguea todo el cuerpo y ves al otro así verdaderamente como en un estado de iluminación, como si fuera una estatua viviente, no se mueve nada, respira, sonríe y dices, no, yo, ¿eso qué? ¿Qué le pasa? Porque él sí puede y yo no puedo, ¿no? Entonces, incluso dentro de un entorno espiritual puede haber muchísima envidia y competencia. Puedes envidiar también al discípulo más cercano al maestro. Puedes envidiar
la relación que puede haber entre un maestro y un discípulo, que sea una relación muy, muy cercana y que tú no seas tan cercana y entonces vas a empezar a competir con esa relación y vas a empezar a dar codazos al otro, aún en el ámbito espiritual. La competencia es tremenda y la envidia es una enfermedad. No es nada más una emoción. Claro, es una enfermedad que tiene emociones, pero verdaderamente es una enfermedad. Vamos a ver por qué en un ratito, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver qué piensan bueno, los pensadores ¿no? De referentes de la psicología, etcétera, sobre este tema, ¿no? Antes de empezar a seguir abriendo más puertas. Exacto. Ya sabes. Entonces, Ujú. tenemos a Freud, ¿verdad? A Freud que decía, ya lo mencionábamos hace un momentito, ¿no? Que decía que la envidia surge de la envidia del pene, que todas las mujeres y todas las niñas eh, tienen envidia del pene. Y esta teoría de Freud es increíble porque eso también equivale a decir que todas las mujeres son envidiosas y los hombres no, cosa que no es cierta. Y de cualquier manera su teoría fue bastante rebatida con el tiempo, ¿no? Sin embargo, que él haya empezado a abrir el tema de la envidia, sí abrió la posibilidad de que los pensadores que le siguieron se preguntaran, de cualquier manera, Freud está hablando de una carencia. La envidia tiene su raíz en una carencia. Él decía, es el pene lo que se envidia. Bueno, esa es una carencia y no necesariamente se tiene que envidiar o se puede envidiar. Él decía que era un pensamiento inconsciente la envidia, ¿no? Porque no todas las niñas iban a admitir que tenían una envidia por los niños. Sin embargo, Freud sí abre la puerta para que podamos empezar a ver qué es lo que necesitamos para sentirnos completos. ¿Y qué nos cuentas tú de Jung? Pues Jung, bueno, ya le dio como otra vuelta, ¿no? Empezó a preguntar qué, qué te está mostrando la envidia de tu propia, ¿no? De tu propia sombra, ¿no? Entonces dice, ¿qué tal si estamos proyectando en los demás algo que, que deseamos inconscientemente, ¿no? Entonces la envidia no solo es el deseo de poseer algo que es ajeno, que es de alguien más, sino que también es una posibilidad de observar algo que nosotros tenemos reprimido, que nunca le dimos espacio, ¿no? Ujú. Por ejemplo, tenemos mucho miedo, lo que decías de Pía, ¿no? Tenemos mucho miedo a hablar, a decir lo que quiero y entonces envidiamos a alguien que sí lo puede hacer, ¿no? Porque hay una parte mía que quiere salir a la luz, pero la tenemos ¿no? Tenemos miedo de expresarla, ¿no? La Exacto, mantenemos en la sombra. exactamente. Todo aquello que está en la sombra que no nos hemos atrevido a mirar. ¿No? Es y entonces, como no lo vemos en nosotros mismos, que la verdad, ¿no? Es esta gente que dice, por ejemplo, envidia la casa del otro o el coche del otro o la manera como se viste otra persona, y que lo envidia es así todo fachoso o no tiene coche. Y dice que no necesita coche. Dice que él no quiere vivir así, como bien mejor vestido, pero la verdad es que lo desea y no se atreve a ver ese deseo que está en su propia sombra. Entonces la ve proyectada en el otro y lo envidia porque en realidad él lo tiene, él lo quiere. Entonces como que se miente a sí mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo recuerdo, por ejemplo, de haber envidiado a las personas que podían demostrar su enojo, ¿no? Y decir lo que no les parecía, etcétera, porque claro, yo aprendí a ser una niña tan buena y siempre como complaciente que me parecía maravilloso que alguien pudiera expresar ese enojo.
enojarse. enojarse y decir esto no, ¿no? Y ponerle Ajá, límites. ujú. Así puede ser de maneras de ser también. ¿Quién más? ¿Qué dice Adler? Exacto. Adler dice que, que muchos sentimientos de envidia nacen del complejo de inferioridad. Entonces él dice, todos comenzamos la vida siendo dependientes, teniendo nuestras propias limitaciones, pero el problema aparece cuando creemos que solo vamos a ser valiosos si logramos ser mejor que los demás. Entonces, él fundamenta como la raíz de la envidia en la competencia. Muy Y bien. luego tenemos, pues, a Bert Hellinger, ¿no? En constelaciones familiares. Y es muy interesante la mirada de Bert Hellinger porque él dice, la envidia es la manifestación de un desequilibrio dentro del mismo sistema familiar. Desde esta mirada, el problema no es únicamente el deseo de tener lo que otro tiene, sino la dificultad de poder ocupar realmente el lugar de otra persona dentro de la familia. Así tenemos, por ejemplo, el Poner el hermano de lugar en propio, medio. ¿no? Hay una, sí, eso sí, hay un desequilibrio, hay una carencia del propio lugar y quieres ocupar el lugar del otro. Entonces, el hermano de en medio quiere ser el hermano mayor, por ejemplo, o el hermano mayor quiere ser el consentido y entonces quiere ocupar el lugar del más pequeño. O el hermano más pequeño quiere ocupar también el lugar del mayor. Entonces, cuando hay un desorden en el orden que debe de tener una familia, en donde el mayor es el mayor y luego el que le sigue, tenemos que hay como este orden, lo que evita es que tú quieras ocupar el lugar del otro, cuando tú te apropias del orden. Y nosotros podríamos pensar en los hijos que son únicos, en los hijos que no tienen hermanos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Y qué pasa también con los hijos en donde hay varios hijos, estas familias? Hay otro tipo de desorden que tendemos a romper y es cuando los hijos quieren ocupar el lugar de los padres. Y entonces quieres saber más que tu mamá, o quieres tener más experiencia que tu papá, o quieres hacer las cosas mejor que tu mamá y que tu papá, y te la pasas compitiendo con tus padres. Peor aún, cuando la madre se pone en el lugar de la hija, con la hija, y se comporta como una niña chiquita, que no puede tomar decisiones, que la hija le tiene que resolver todo, una madre que no sabe qué hacer con su vida y la hija es la que le tiene que decir, mamá, lo que tú tienes que hacer es moverte de esta manera y de esta otra y vas a estar bien y ya páralo y ya sal adelante y entonces la mamá sigue siendo la niña insegura que necesita el lugar y el cobijo de la hija. Todo este desorden familiar es lo que Hellinger dice, esa es la raíz de la envidia, en donde yo quiero estar en el lugar del otro. Y en el mismo desorden surge la competencia. Entonces, si esto lo llevamos al ámbito empresarial, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a competir con los jefes, vamos a quererles quitar su lugar, vamos a envidiar lo que el jefe tiene, o no vamos a hacer lo que nos corresponde, queremos ser como un subalterno cuando en realidad tenemos un puesto gerencial. Es esto mismo que hacemos dentro de la familia, lo repetimos en las empresas y en los trabajos. Y Hellinger dice, es muy importante respetar el orden familiar y la jerarquía. Em, y necesitamos observar cuando no estamos respetando la jerarquía, si estoy queriendo demostrar que soy mejor que mi hermano o que mi hermana o mejor que mis padres incluso, ¿no? Entonces él dice, cada quien tiene su lugar.
y necesitamos aprender a respetar el lugar que cada integrante de la familia tiene y a renunciar por la competencia entre los padres, porque cuando se compite entre los hermanos es que hay una competencia para ganarse el amor de los padres. Cuando competimos con los padres, hay una necesidad de demostrar que somos mejores que los padres. ¿Y de dónde viene esta necesidad de competir con nuestros propios padres? Es cuando los padres pierden su lugar, cuando ellos mismos rompen este orden dentro de la familia. Hay otra cosa más que dice Hellinger, acerca del orden familiar y de las jerarquías, y él da una importancia especial a todas aquellas personas dentro de la familia que han sido excluidas. Entonces, necesitamos observar dentro de la familia quién ha sido incluida. Puede ser un hermano que se murió y nunca se habla de él, un un, em un aborto necesario de la madre y no se habla de él. Puede ser, una segunda familia del padre y no se habla de la segunda familia del padre, ¿no? Entonces, es como dar nombre y lugar a todas las personas que han sido excluidas. ¿De quién no se quiere hablar? Puede ser alguien que haya muerto de una muerte muy violenta o alguien que se haya suicidado o tenemos como muchos casos y podemos dar muchos ejemplos de los excluidos en una familia y hay que decirlos, hay que decirles, te veo, hay que decirle al excluido, sí te veo y tú también perteneces a esta familia y tienes un lugar en la familia. Entonces, cuando todo mundo tiene un lugar dentro del orden familiar, no, la competencia se empieza a sanar. También este reclamo constante, ¿no? A los padres de no me dieron lo suficiente o le dieron a mi hermano más que a mí, ¿no? El reclamo, sí, la queja. La queja de los padres también hace que no podamos recibir ¿no? Que habla mucho de las constelaciones, recibir el regalo más grande que nos dan nuestros padres, que es Ujú. la vida misma. Así es. O sea que el Y la antídoto un poco sería la gratitud también, ¿no? El- Claro, por supuesto. Y fíjate cómo, el reclamo y la queja de no me dieron lo suficiente, o había un consentido y yo no fui el consentido, o a mi hermano le dieron más que a mí, o le tomaron más atención que a mí. Esta queja continua, pues, viene de una carencia. Otra vez regresamos a la carencia y al vacío. Cuando hay carencia y vacío surge la competencia. Cuando surge la competencia, surge la envidia. Y Marian, cuéntanos un poco qué cuenta Teos sobre la envidia y qué impacto tiene la envidia también en nuestro cuerpo físico, emocional, energético. Ujú. Bueno, para ateos la envidia es una enfermedad, no es nada más una emoción, sino es una enfermedad del alma. Puede tener todas estas causas de las que ya hablamos, ¿no? Que lo contempla, ¿no? Puede ser que venga de la infancia, puede venir de la competencia entre de los padres, de perder el lugar en el orden sistémico. Todas estas causas son válidas. Ahora, lo que es importante es considerar a la envidia como una enfermedad porque nos distorsiona nuestra manera de ser y nuestra manera de estar en el mundo y de sentir que nos pertenecemos a nosotros mismos y nos pertenecemos al mundo también. Entonces, a nivel energético, la envidia, y esta es una enfermedad del alma, ¿eh? La envidia va a repercutir directamente en el cuerpo físico y los órganos más dañados de la envidia
son el hígado, la vesícula biliar, la boca del estómago y el páncreas. A nivel energético, todos estos órganos están gobernados por el chakra de la voluntad, que sería el tercer chakra. Entonces, vamos a decir que una persona que sufre de envidia es porque tiene una herida profunda en el tercer chakra, que es el chakra, si recordamos un poquito, es el chakra del guerrero, es el chakra del estratega, es el chakra de la gente que le gusta que le gusta planear, que es valiente, que quiere conquistar su vida, ¿no? El guerrero vive en este chakra, pero es cuando el guerrero tiene envidia por las batallas de los otros o cuando el guerrero tiene envidia porque en realidad no se siente ni tan fuerte, ni tan valiente, ni tan valioso, entonces va a empezar a perder las batallas. Perder las batallas va a generar una serie de sentimientos y de creencias, porque también va a afectar a nivel mental. A nivel emocional se va a sentir insuficiente, va a haber muchísima inseguridad, y va a sentir que todo el mundo le puede ganar, entonces se va a querer abrir, la vida a codazos. Literalmente le va a dar codazo a uno y codazo a otro con tal de ganarse un lugar en la vida, porque siente que si no lo hace así, no va a conseguir nada. Y probablemente es como se haya abierto en la vida ante ganar la atención de sus padres, ¿no? Eh, a nivel energético, el daño en el tercer chakra, lo va a debilitar muchísimo, lo puede intoxicar, y va a tener repercusiones en nuestro cuerpo. Entonces, si es el páncreas quien recibe la mayor parte de la envidia, es probable que haya diabetes o problemas con la glucosa. Si es la boca del estómago quien recibe la mayor parte de la envidia, es muy probable que haya úlceras y mucha gastritis. Si es el hígado quien recibe la envidia, pues siempre vamos a estar enojados para empezar. Y podemos tener una serie de afecciones en el hígado, desde bilirrubinas altas, hepatitis de cualquier tipo, hasta enfermedades en el hígado, ¿no? Ni hablar del cáncer. Cáncer en hígado, cáncer en páncreas. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar bien a las personas que conocemos que han sufrido de un cáncer en el hígado, de un cáncer en el páncreas o que le han quitado la vesícula biliar, vale la pena que observemos qué tan competitivas son, con cuánta envidia viven, qué tan conscientes son de su envidia, si son capaces de transformar la envidia en nutrirse a sí mismos, que es la parte de la sanación de la envidia, y de darse a sí mismos eso que anhelan, porque podemos tener metas, podemos tener muchas cosas que anhelamos y está bien. Forma parte de la evolución del ser humano, está bien. La cosa que hay que preguntarnos es, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De dónde surge mi deseo de tener lo que el otro tiene y qué voy a hacer para conseguirlo? ¿Me voy a ir a querer competir con el otro y a hacer chiquito al otro, a minimizar al otro y a desaparecerlo de mi vida? ¿O voy a tomar eso que quiero, que tiene el otro, y lo voy a hacer mío? Y lo voy a proveer desde mí y voy a sanar mis propias heridas de insuficiencia, de carencia, de escasez, de competencia. Y entonces voy a empezar a nutrir y a sanar profundamente desde el chakra a los órganos, de los órganos a mi corazón, de mi corazón, mis emociones y mi manera de estar en la vida con plenitud, con gozo, con alegría, porque también en este chakra está la alegría, el sentido del humor, la capacidad para jugar.
Te escuchaba y pensaba, Marian, si quizás nos cuesta tanto identificar nuestra envidia porque se esconde atrás del enojo o de hacerte la víctima y es Exacto. quizás más se pone máscaras. Ujú. Exactamente, exacto. Entonces, em, es está bien observar en una meditación contigo mismo. No tienes que decírselo a nadie si no quieres, si te da vergüenza, porque hablar de la envidia es algo que genera vergüenza, pero está muy bien que te preguntes a quién envidias primero. ¿Qué es lo que realmente envidias del otro? Porque eso que envidias del otro es lo que has dejado de mirar en ti. Eso que envidias del otro, a lo mejor lo tienes tú, pero guardado, y no te has atrevido a sacarlo. A lo mejor eres alguien muy enojón y siempre estás refunfuñando y eres todo Grinch ante la vida, y envidias a la gente que está contenta, a la gente que ve todo positivo. Pero no reconoces esa envidia, la disfrazas y la criticas y dices que son unos cursis, que no se atreven a enfrentar las cosas como son, o que son falsos y no crees en su alegría natural. Y lo que hay de fondo es la envidia. Y quizá lo que falta trabajar es que el enojón lo que quiere en lo profundo es sacar la alegría que hay en sí mismo, porque la alegría vive de manera natural en todos los seres humanos, forma parte de nosotros mismos, es un atributo natural. Falta sacarlo, ¿no? Cuando no lo hemos sacado, pues falta sacarlo. Es como ir por él, mira, acuérdate que está guardado ahí en el cuarto cajón del tercer closet que tienes en el fondo del inconsciente. Ahí está guardada la alegría, ve por ella, pero ahí está. Y pues darnos permiso de manifestar aquello que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos alegría, queremos seguridad, queremos valentía, queremos fuerza para enojarnos, queremos valentía y no amedrentarnos ante nada, si es que eso es lo que envidiamos de otras personas. ¿Qué es lo que profundamente queremos? Ir por ello. Y sin llegar a ser aspiracionales, que lo aspiracional es algo que es falso realmente, se nos va a caer muy rápido, porque lo aspiracional puede surgir de la competencia y de la envidia también. Eso se va a caer. Pero si queremos algo que sea material, como una mejor casa, vivir en otro lugar, cambiar de coche o tener un coche, o yo no sé, o no tener coche, tener bicicleta, lo que sea que quieras profundamente, que surja de un anhelo verdadero del corazón, no de la competencia, no de la envidia. Y les podemos recomendar la serie Envidiosa, ¿no? Sí, ¿no? Además de Buenísima. divertidísima, ver cómo ese proceso, cuántas cosas que no reconocemos como envidia, que son envidia, y cómo hay estas heridas detrás. Sí, exacto. He conocido personas que no les ha gustado para nada la serie Envidiosa, y ha sido muy interesante observar que cuando hay un rechazo de algo es porque está siendo tu espejo, ese algo, ¿no? Entonces, vale la pena que la vean. Si no les gusta la serie, pregúntense por qué no les gusta la serie. ¿Qué de ustedes no se atreven a ver de ustedes mismos y están utilizando una serie cómica de televisión para no ver lo que cada quien trae como una verdad oculta y que no te atreves a destapar, ¿no? Y entonces rechazas lo que te lo muestra. La serie es muy buena, está muy bien hecha, tiene un guión excelente, o sea, de veras, felicidades a los guionistas, a los productores, a los actores. Es una serie que además de ser divertida, es profundamente terapéutica. Sí, totalmente, totalmente. Y cómo la envidia impacta.
en nuestra pareja, en la relación con mis hermanos, en todas las relaciones. Aprovechar esos espejos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, Qué- pues creo que hemos llegado al final, ¿no? Sí, sí, Ya sí, sí. dimos las pautas, ya dimos qué es lo que podemos hacer, cómo podemos meditar, ya recomendamos la serie. Nos faltó envidiar algún otro podcast, Marian. ¿Hay algún podcast que envidies? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? A ver. Sí, la carencia de ¿dónde estará la carencia de este podcast? Sí, bueno. Gracias. Muy Gracias a bien. todos. Gracias por su escucha. Esperemos que les haya, pues sí, removido algo de este tema, porque sí es un tema incómodo de observar. Es incómodo, pero es padrísimo también cuando lo podemos observar y cuando podemos salir adelante con él, es maravilloso. Muchas gracias, Marian. Nos va a hacer mirar todas esas partes de nosotros mismos que están pendientes por rescatar. Así es. Muy Un bien. abrazo, muy grande. Abrazo grande a todos. Gracias, Anita. Gracias.